Hoy tenemos el tema la homosexualidad y algunos se van a preguntar, ¿será que eso es un tema? Otros van a decir, qué bueno, qué bueno, qué bueno que hablan sobre eso. Hace rato estaba esperando este tema. Así que aprovechamos la visita de un hermano, pastor, psicólogo, entiendo, de Asunción, que viene aquí para estar por el Chaco el fin de semana y él va a estar con nosotros aquí durante este tiempo de diálogo. Antes de eso, quiero recordar que nuestro número de consejería es el 0984 77 7707. Entonces usted puede comunicarse en este número. Si desea dar una opinión, si desea preguntar algo, si desea abrir su corazón o si desea buscar ayuda. Aquí estamos para acompañarte. Es un servicio de parte de la Radio ZP30. El departamento de consejería está a su disposición. Recordar también que estamos semana a semana prácticamente con charlas, con actividades, con visitas, pues contamos con 2 equipos que están recorriendo el Chaco y haciendo visitas en las estancias, en las escuelas, en las comunidades, con una agenda ya bastante cargada, pero estamos ahí, con ganas de servirte. En las redes sociales, ya usted puede buscarnos bajo Consejería Radio ZP30 y puede acompañarnos ahí con el lindo trabajo que hace la compañera Dorotea aquí con las filmaciones. La tecnología está a disposición y la usamos, ¿no? Entonces puede compartir también el video, puede compartir luego si quiere el audio, lo podemos enviar a partir de las 9 cuando terminamos la otra semana. Hay muchas posibilidades. Puede entrar en la app de la Radio ZP30 bajo Caminamos Contigo y encontrar el audio que el cual vamos a estar compartiendo en esta mañana. ¿Qué más? Yo creo que ya está bien. Voy a saludar aquí a nuestro invitado, a ver si prendo su micrófono. Mi estimado pastor, muy buenos días. Muy buenos días, mi hermano. Un placer, en verdad me siento privilegiado poder compartir con la audiencia, poder aportar un grano de arena a toda aquella gente que nos está escuchando. Qué gusto, gracias por aceptar la invitación. Si a usted le parece, estira su micrófono un poquito más cerca, puede moverlo, eso, para que si esté estamos cerquita. bien por ahí. Ahí está mejor, queremos escuchar bien, porque estamos Excelente. con mucha ansiedad por escucharle, ¿no? Yo había escuchado ya de usted en varias ocasiones, inclusive aquí en el departamento se mencionó de invitarte, y de aquí a allá, y hoy por fin coincidimos, una visita en el Chaco, ¿no? ¿Qué les trae por el Chaco? Bueno, ciertamente estamos con un evento misionero, la fiesta misionera, lo que viene a ser la IMB, la EMB. Así que nos hemos unido y reunido un grupo de pastores y líderes para venir a compartir aquí también, de hecho, y de hecho que estamos disfrutando ya de la hospitalidad de los hermanos aquí en Filadelfia. ¿Usted cuándo llegó? Ayer ya por la tarde estuvimos disfrutando por la zona aquí. Ok. ¿Su auricular le sale bien? ¿Se escucha bien? ¿Me sale escucha perfecto, bien? Sí. me sale perfecto. Qué bueno, qué bueno. Usted tiene que estar cómodo porque queremos conversar mucho hoy a la mañana, ¿no? Excelente. Cuéntame un poco sobre su vida antes que entremos en el tema. El oyente que nos está escuchando pregunta, ¿y quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Muy bien, muy bien. No hace tanto tiempo, hace 7 años y medio que estamos al frente de una congregación. No hace tanto tiempo que estamos como pastores, lo que quiero decir. Sí, mi actividad principal ha sido en el campo de la psicología. Ajá. Así que, bueno, en mi juventud estudié teología. Mi pasión por conocer el funcionamiento del cerebro ya se originó en mi infancia. Me encantaba leer artículos relacionados al funcionamiento del cerebro, el comportamiento del ser humano. Y bueno, Dios me ha guiado a que yo estudiara primeramente teología y posterior a eso estudiar psicología. Por lo tanto, ha sido para mí una combinación excelente haber estudiado primeramente teología, en mi caso, obviamente, por el hecho de que me posibilitó entender muchos principios bíblicos que los científicos han ido reconfirmando, por decirlo, al estudiar psicología. Así que de ese lado es una pasión mía, mucho más todavía, el poder ayudar a la gente a proteger su salud emocional, salud psíquica, que es muy importante, o salud del alma en términos bíblicos. Qué bueno. ¿Dónde usted ha estudiado teología?
Estuve en SEMTA, Ajá. en San Lorenzo, estudiando Ajá. teología. Ok. ¿Y Así psicología? Psicología pude estudiar en lo que es conocido como UTCD. Ajá. Ok. Ok. Así es. Si usted hablaba de esa pasión, de luego científicos sacan estudios, artículos, que ya estaba en la Biblia. Yo siempre digo, el gran psicólogo de la Biblia fue el apóstol Pablo, ¿no? Realmente. ¿No es así? Asimismo, el apóstol Pablo es, de verdad, es el que más relevancia tiene en la historia bíblica, en el Nuevo Testamento, por supuesto, Ujú. por la influencia increíble que ha tenido sobre sobre más de un continente y hoy en día sobre todo el mundo, obviamente. Ujú, ujú. Así es. Por su habilidad, su capacidad, sus conocimientos, por sobre todo su humildad Ujú. y su perseverancia. Eso. Y cuánto ha hablado de la salud mental, de cuidar nuestra mente, ¿no? Así mismo. Ahora, ¿qué más? Sí, yo creo que ya tenemos una idea. Usted tiene una familia. Tengo una esposa, tenemos 3 hijos. Ujú. Gracias a Dios han sido milagros, Ajá. porque mi esposa médicamente no podía tener hijos, Qué pero bendición. ya en la tercera etapa, o cómo se lo diría en términos deportivos, ya tercer Muchas- tiempo, vinieron los hijos. Tenemos 3 Ok. hijos de 10, de 8 y de 5 años respectivamente. Wow, de 10, de 8 y de 5. Así mismo. Y están como familia aquí. Así mismo estamos como Wow, familia. wow. Bienvenido, Muchas estimado gracias. Maximino Berra, pastor, licenciado en teología y en psicología, es Psicología. así, ¿verdad? Sí, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Si hoy hemos puesto como título la homosexualidad, Ujú. ¿qué entendemos por homosexualidad? Tan importante este tema, por cierto, muy poco tocado, y conste que es un tema extremadamente amplio, por decirlo. Homosexualidad. Yo lo defino así. Existen múltiples en realidad de definiciones que se lo da, inclusive cuestionamiento en cuanto al término en sí, porque la palabra homosexualidad se empezó a utilizar no hace tantas décadas atrás, por cierto. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero sí tiene que ver con un impulso instintivo de experimentar placer físico o satisfacción psíquica. Yo lo resumo así porque me he dado cuenta que existen 2 grupos dentro de este grupo que se autodenomina homosexual, ¿cierto? Por un lado están los que se enfocan netamente en el acto sexual. Ok. Cuando al relacionarse o al conectarse con alguien, lo primero que tiene en la cabeza obviamente es experiencia sexual, placer físico, a lo que me refería. Por el otro lado, el otro grupo es de esos que se enfocan netamente en buscar trato afectuoso, no tanto placer físico. Pero por supuesto que también existen aquellos que ya tienen combinada ambas cosas, y tiene su razón de ser, por cierto. Pero estos dos grupos es tan visible, tan palpable al conversar la conversación con alguien que está luchando con la atracción hacia el mismo sexo. O se enfoca netamente, nos damos cuenta por su vocabulario, por sus pensamientos, por sus insinuaciones, por su manera de tratar, nos percatamos al interactuar ampliamente. Tampoco podemos estar creando conclusiones en los primeros segundos de conversación con alguien, no. Claro. Al tener un tiempo de conversación prolongado, nos percatamos qué es lo que le mueve a esa persona. Así que tiene mucho que ver con un impulso instintivo. Obviamente que tiene su razón de ser, como decía. Con un impulso instintivo. El que se declara homosexual o el interés por deseos o por el mismo sexo, ¿es una persona que lo desarrolla luego de ser adulto o eso nace con eso?
Eso está bien demostrado ciertamente, de que nadie nace así, nadie no nació. Eso es claro. Eso es claro. Entre 80 a 90 años de investigación ha llevado a crear 64 o 65 teorías relacionadas a esto que no lograron demostrar que es una cuestión biológica. No es una cuestión genética. Nada que ver con ello. Por lo tanto, la ciencia no demuestra esto. Si bien es cierto, corren informaciones tergiversadas de aquellas teorías elaboradas, ciertamente, queriendo hacer creer que sí. Que por cierto, últimamente ha ido perdiendo fuerza eso. Por lo tanto, no tiene nada que ver, repito eso, uno no nace. Es a partir de la infancia en donde empieza a darse ciertas desviaciones de sentimientos, emociones a causa de circunstancias determinadas. Y en la inmensa mayoría de los casos, tiene mucho que ver con los adultos del entorno como culpables, desde luego. Interesante. Si usted ya dice que muchos casos tienen que ver con los adultos del entorno como culpables, ya entramos en lo que debemos de hablar, que causas, ¿no? Como que le empuja a una persona a optar por este estilo de vida, ¿no? Sí, como que se trata de una cuestión instintiva, como decía. Debo mencionar un punto que muchos quieren creer que uno llegó a tomar la decisión en determinado momento en ser o en sentir tal cosa. Aclaro que no es así, uno no decide, simplemente se ha ido desarrollando gradualmente, ha sido tan sutil, tan progresivo en un periodo prolongado de tiempo, causando esa desviación, obviamente, en el sentir de uno, de sí mismo, como también ante los demás. Ahora, voy a partir por este grupo que se enfoca en la experiencia placentera física, sexual. Es un gran grupo, o sea, es decir, hay una inmensa, cuando hablamos de porcentaje, yo creería que la mitad de esa comunidad tienen habituación al comportamiento, por eso se enfocan en eso. ¿Por qué razón? Y son múltiples las razones que me he dado cuenta. Menciono así porque llevo más de una década trabajando con gente que tiene atracción hacia el mismo sexo. Me he dado cuenta de que en muchos de los casos, los propios padres, con la intención de generar en ellos deseos correctos, le relatan actos sexuales a sus hijos, con la idea equivocada de que cuando tenga relación sexual entonces va a madurar plenamente. Una idea totalmente equivocada que lamentablemente causó una sobreestimulación en el niño, conduciéndolo a una fantasía extrema, obsesiva, imaginación obsesiva en torno a esa experiencia, y como que es niño y no tiene posibilidad de experimentar lo que está escuchando, practica con otros niños. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Se habitúa a eso. El cerebro grabó como el formato más placentero porque no ha tenido otro tipo de experiencia. Por lo tanto, simplemente se refuerza ese comportamiento, que su cerebro se enfoca nada más que en eso. Por lo tanto, no se trata de tales personas no sienten atracción. Simplemente su instinto, fíjese que el cerebro tan fácilmente graba elementos que me condujo a una relajación. En un momento dado, cuando estuve con excesiva, no voy a hablar de excesiva, simplemente que yo haya estado frustrado, enojado, decepcionado, solo, preocupado, en esas circunstancias, obviamente, hay un desfasaje en el nivel de actividad química y eléctrica en el cerebro. Por lo tanto, en esos momentos el cerebro graba mucho más profundamente aquel elemento que me condujo
a un estado de relajación, a un equilibrio en la actividad en el cerebro. Por lo tanto, la próxima vez que yo me encuentre en ese estado negativo, simplemente mi cerebro me recuerda de qué me benefició aquella vez, generando deseos. Se llama, bueno, no importa, me viene en mente la hormona del apetito, que es lo que se activa, feniletilamina. La hormona del apetito se activa en este momento cuando se produjo esa relajación. Y es la encargada de la próxima vez conectarme otra vez al recuerdo de qué me benefició, es decir, de qué manera, produciendo deseos en mí, precisamente. Por lo tanto, si yo me dejo llevar por esto, la próxima vez la acción de la feniletilamina, hormona del apetito, es mucho más intensa. Por lo tanto, voy habituándome, voy reforzando ese comportamiento a tal punto que me enfoco netamente en eso. No hay atracción, hay habituación. Y eso tiene que ver con la educación de los padres. Ahí puede empezar de la infancia, de chiquitos. Si los padres tienen esa idea equivocada de relatarle a los chicos, más todavía exponerle a actos sexuales, obviamente a menor infancia hay mayor posibilidad a una dependencia psíquica, una adicción al comportamiento sexual categórico. De ahí, si sucede eso, obviamente es por desinformación de los padres. Y por supuesto que vale mucho la educación sexual. Se recomienda desde los más o menos 2 años, los niños empiezan a preguntar ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Qué es esto? En ese momento, cuando empieza a preguntar por su cuerpo, aprovechar para enseñarle la diferencia física entre nena y nene. Ya es una educación sexual. Entonces, vaya entendiendo, captando de que él es varón, ella es nena. Partiendo de esas informaciones, de esos pasos, ya ayuda en gran medida para que evite en determinados momentos cierta confusión o cierta duda en cuanto a su sexualidad o su identidad. ¿Y qué sería de una manera errónea de permitir al niño o educar al niño erróneamente en esa edad? ¿No correcta? Nuestro cerebro adulto nos impulsa a querer prevenir situaciones. Además, como que tenemos tantas informaciones en la cabeza, a veces no sabemos limitar la información que compartimos a otros delante de los niños. Eso es otro error y hay que evitar, por supuesto. Tener mucho cuidado. Lo que se recomienda es hablar en forma, a cuentagotas, como se diría, en forma paulatina, simplemente responder lo concreto, lo necesario. Si preguntó por qué, una respuesta simple a su nivel y nada más. No más que eso. No debo adelantar informaciones porque las informaciones pueden estimular también, desde luego. Y es ahí donde no queremos llegar, a esa sobreestimulación a temprana edad. Exactamente. Ahora, hablando de sobreestimulación, perdón, lamentablemente hoy en día el acceso libre al Internet posibilita a que muchos niños, estadísticamente hablando, entre los 7 y 10 años, ya los niños están informándose de múltiples cosas, están siendo estimulados estamos hablando de aspecto sexual categórico, están sobreestimulados ya en el campo sexual. Y por supuesto que eso a menor edad se ha demostrado. A menor edad de estimulación, mayor riesgo de una confusión de identidad sexual, sea nena o sea nene. Esta es la realidad de la cual estamos conversando aquí con nuestro invitado esta mañana, el licenciado, psicólogo, teólogo, pastor Maximino Vera. Le propongo que escuchemos una canción, le invitamos al oyente a una canción y luego volvemos para continuar hablando un poco más de estas causas, ¿sí? Aquí estamos conversando con nuestro hermano Maximino Vera sobre el tema de la homosexualidad. Estuvimos hablando qué es la homosexualidad, estuvimos hablando sobre causas e interesantemente
Me llama la atención cuando usted lo aclara bien claro, que no es algo que un adolescente, un joven, un adulto decide, Ujú. sino una secuencia de sucesos, de Así mismo. acontecimientos que se dan que lo empujan a esta situación. Pudieron haberse dado cientos de factores, ciertamente, Ederson. Ciertamente son cientos, por decirlo, cientos de factores. Hasta aquí mencioné aquellos que pudieron conducir a una habituación que causa que el cerebro se enfoque netamente en la acción sexual, en el placer físico. Ahora, por otro lado, está el aspecto de la búsqueda de una satisfacción psíquica, emocional, que es otra vez otro aspecto, por cierto. Ok. ¿Mencionamos algunas causas más? ¿Tienes algo más? Sí, justamente en esa dirección, porque vemos que estamos con muchos estamos con riesgos, por decirlo. ¿Cuál es? En cuanto a la carencia del vínculo emocional en el niño y adolescente. La carencia del vínculo emocional causa que el niño no desarrolle el sentido de pertenencia. Es decir, no se refuerza el arraigo familiar en uno. Cuando no hay vínculo emocional con papá, con mamá, el niño simplemente crece carente de afecto. Y según los datos estadísticos, en Paraguay estamos en mucho más que 60%. Mucho más. Se calcula que 65%, un dato divulgado del año 2010, ya que hemos crecido carente de afecto paterno o materno, o ambas partes. Sí. Así que esa carencia de vínculo emocional obviamente causa que naturalmente se dé esa déficit en el desarrollo del área psicosexual. El niño necesita haber creado conexión con papá, la niña con mamá, técnicamente hablando, entre los 6 y 48 primeros meses de vida. En esa etapa se crea la plataforma de crear ese vínculo o esa conexión, es decir, habilidad de conectarse, de confiar e identificarse con el niño con papá, la niña con mamá. A mayor se ha demostrado que a mayor vínculo emocional hay una absorción inconsciente de la manera de ser del padre, de los gustos del padre, del estilo del padre, las tendencias naturales del padre. Sin embargo, cuando hay carencia o ausencia paterna, el niño se conecta ¿con quién? Mayormente con mamá, con tía, con abuela, con empleadas en algunos casos. ¿Y qué es lo que sucede? El hecho de que se había creado, mejor dicho, vínculo emocional con estas mujeres, naturalmente el niño absorbe la manera de ser que, en base a lo demostrado, a partir de los 9 años, 8 o 9 años, ya evidencia lenguaje corporal femenino en ese niño. Naturalmente, ¿por qué? Porque estaba absorbiendo inconscientemente la manera de ser, sumado a la carencia de afecto paterno, que entrada a la adolescencia, esa carencia le impulsa a buscar simplemente afecto paterno. Por ende, se encuentra con alguien con quien se siente amado, escuchado, entendido, comprendido, se vuelca en los brazos de aquellas personas. Y si aquellas personas tenían intenciones no buenas y malas intenciones, es ahí en donde más rápidamente se origina la confusión. ¿Por qué? Porque lo lleva a un abuso sexual y este abuso sexual lo interpreta este niño, si se dio en la infancia, su cerebro interpreta como una forma o un formato más de brindar afecto o de recibir afecto. Por lo tanto, el niño disfruta recibiendo el afecto de aquella persona, aquel hombre.
¿Y qué sucede? Por un lado, se habitúa, por otro lado, hay satisfacción psíquica, emocional, que mucho más rápidamente conduce, obviamente, a la habituación física y psíquica en este caso. Ciertamente, si es que fue estimulado a través de un abuso sexual. Si no fue estimulado, entonces, entrada la adolescencia, permítame mencionar, entre paréntesis, un aspecto muy importante. El niño, se considera que es natural en el niño admirar a otro niño. Necesita que tenga eso, así como debería admirar a papá, para que se refuerce o posibilite el desarrollo del área psicosexual. Por lo tanto, es natural, es normal, es necesario que el niño admire, ame a otro niño. Que en contrapartida muchos padres se equivocan al hablarle bien. Mira qué linda esa nena, qué hermosa niña. En lugar de hablarle, mira qué valiente, vos sos valiente, tu amigo también es valiente. Conectarle a otro varón, posibilitar esa conexión positiva, sana con otro varón antes que con la niña. Se habla de que la primera etapa hasta los 6 años es importante, comparta mucho más con nene, el nene, con nenas, la nena. Ahora, esa admiración, si no se dio en la infancia, en la adolescencia se intensifica la admiración al encontrarse con alguien afectuoso para el adolescente. Es más, se convierte en alguien a quien admira. Y esa admiración se vuelve tan intensa, tan obsesiva, que le confunde. ¿Será que estoy enamorado? Porque solo quiero estar con él. Disfruto estar con él. Me encanta estar con él. Y ahí es cuando viene la idea. Realmente me enamoré. Pero en verdad, es esa carencia interna le está impulsando naturalmente a aferrarse a esa persona que le está brindando algo que nunca recibió, desde luego. Y es esa carencia es lo que obviamente se necesita ir tratando. Pero bueno, esto es adelantarme un poco al punto. Aquí estamos hablando en cuanto a causas, desde luego. Claro. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esto, entender estas realidades, partiendo de los padres para que podamos apoyar, instruir, encaminar, por decirlo. Pero bueno, vuelvo a causas. En este punto, si en la adolescencia se encuentra con esa obsesión que quiere compartir con esta persona nomás, quiere estar con esta persona nomás, quiere pasar mucho más tiempo con esta persona nomás, son señales de obsesión que hay detrás. Carencia, mayormente, carencia. Por lo tanto, lo que frecuentemente sucede es atacamos a esto, a aquella persona o a este adolescente por lo que está haciendo sin considerar de que hay una necesidad detrás. Ahora, si no le damos importancia, el riesgo es que obviamente rápidamente se encuentre con gente malintencionada. Lamentablemente, muchos que han desarrollado cierta adicción, dependencia psíquica a esto, son hábiles en manipular a tales adolescentes con el fin de convencerle que realmente es homosexual. Sin serlo. Y ahí comienza la confusión. Hablamos entonces es interesante lo que usted estuvo diciendo, este vacío emocional tan grande, ¿no? Lo fuiste explicando tan bien desde chiquito, desde niño, desde recién nacido hasta la adolescencia, ¿no? Y me estoy preguntando, tenemos un alto grado, no sé de memoria, ahora tal vez usted sabrá, de familias disfuncionales en nuestro país, ¿no? ¿Cuántos son? En porcentaje no manejo, ciertamente, pero este dato que mencioné de los 65% de la población paraguaya es un dato alarmante, por cierto. Y eso. Entonces, ahí ya partimos de la ausencia normalmente paterna, ¿no? Así mismo. En muchos casos también materna, donde la abuela pasa
a cumplir esa función. Lamentablemente. Lamentablemente. Hay muchos casos así. Bueno, por eso si vamos a la palabra de Dios, la Biblia empuja, pone el camino claro, que un hombre, que una mujer se casan y bajo este vínculo del matrimonio tengan el placer sexual, disfruten de una sexualidad, formen familia, los hijos puedan nacer ahí, ¿no? Así mismo. Es tan importante porque el niño necesita de un varón adulto para reforzar su identidad sexual. La niña de una mujer adulta para reforzar su identidad. Y qué mejor ambiente que entre dos personas que se aman, se respetan, son fieles el uno al otro. Ahí es está. el mejor ambiente. Esta realidad que usted fue explicando súper bien hasta ahora, una consulta, la influencia directa luego en la niñez ya, 4 o 5 años, niños ya tienen un teléfono, acceso al internet, la influencia de la tecnología en este niño o en el adolescente, porque otros padres cuidan hasta la adolescencia y después lo liberan. A partir de 12 años le dan su teléfono y dicen, bueno, hasta aquí lo hemos cuidado y ahí ya lo liberan. Esas dos etapas, tecnología, niños, luego adolescentes, ¿cuánta influencia tiene? Es lamentable ver el efecto esto también. No se recomienda, obviamente en la infancia no se recomienda en absoluto que tenga celular, tenga acceso libre a celular, manipule celular todo el tiempo. No digo que no se le debería dar nunca, pero la influencia en el área social le quita habilidad de aprender a conectarse con otros, de interactuar con otros, de mirar la realidad de los otros, la necesidad del otro, causa que se refuerce su cerebro en enfocarse en sí nomás, ver sus necesidades nomás, priorizar sus necesidades nomás, es decir, refuerza el egoísmo, bloquea la posibilidad que se genere esa habilidad del altruismo en el niño, por ese lado, hablando un aspecto nomás psíquico en el niño. Después, múltiples aspectos, por cierto, podríamos. En la adolescencia, por supuesto que tanto en la infancia como en la adolescencia, hay mayor acción de hormonas en el cerebro que causa que la imaginación vuele mucho más que nosotros los adultos. Por lo tanto, eso naturalmente es lo que los conduce a caer o a perder fuerza de voluntad, que fácilmente vaya a lo que le causa curiosidad. Sabe bien que está mal, pero no puede controlar esa intensa curiosidad que tiene. No tienen fuerza de voluntad todavía el infante y el adolescente. Así que nosotros los adultos no deberíamos pretender creer que lo que yo dije va a hacer caso. Bueno, él sabe que está mal. No va a ser, no es así. Por eso se recomienda que bajo vigilancia de un adulto esté teniendo un aparato electrónico, ciertamente, por múltiples factores, por cierto. Y entre ellos, obviamente, mucho más hoy en día, nos invade informaciones en las redes, en internet, en las páginas web en cuanto al tema de la atracción hacia el mismo sexo, ideas distorsionadas en dirección a eso, la libertad que uno supuestamente debe sentir para dejarse llevar por el placer. Si bien es cierto, se ha demostrado que si yo me dejo llevar por lo placentero, más rápidamente desarrollo adicciones, lo que menos se habla. Ok. Es interesante lo que usted dice, el adolescente no tiene control, ¿cómo dijiste? No tiene la capacidad no tiene fuerza de voluntad. No tiene fuerza, él no está preparado para eso, no podemos culparlo. Exactamente, no podemos tirar la carga sobre ellos. ¿A partir de qué edad sí podemos? Esa es la gran discusión de muchos profesionales, ciertamente, porque fíjese si entramos en ese punto, el cerebro... recién entre los 18 y 20 años termina el proceso de lo que se llama hipocampo en el cerebro, que es el responsable de la madurez emocional. Así es. Sin embargo, el hipocampo
pudo haberse estancado a causa de muchas angustias en la infancia, en la adolescencia, por lo tanto se prolonga el proceso de desarrollo. Por lo tanto, en cada adolescente, en cada joven es totalmente diferente la etapa de madurez en donde sí podemos darle la libertad de tenerlo. Eso es. Tampoco estoy diciendo nunca le demos, ¿verdad? Claro. Muchos profesionales concuerdan con que sí necesita para aprender a desprenderse, es decir, a desarrollar la independencia, que como padres tenemos que posibilitarlo, y entre ellos también la libertad en ese sentido. Sin embargo, como algunos dicen, suéltelo, pero no suelte la piola, como diría alguno. Eso. Es el acompañamiento, ¿verdad? El acompañamiento de cerca. Para eso es necesario que papá y mamá estén ahí. Cuando hablamos de causas, necesitamos hablar de consecuencias también, ¿no? De esta realidad, cuando hablamos del tema de homosexualidad. Sí. Antes de ir a eso, pienso en el tiempo de pandemia, cuando hemos encerrado a hijos, a niños, a adolescentes, a jóvenes en las casas, y los padres sin saber qué hacer, o tener que ir algunos al trabajo, algo, con un teléfono, con una computadora, con acceso al internet. Ahí se ha empujado mucho a esta realidad de la cual estamos hablando hoy. Muchísimo. El incremento ha sido excesivo en cuanto a consumo de pornografía, y también el incremento de páginas creadas con ese fin de difundir cuestiones obscenas en Internet. Es lamentable la triplicación, cuadruplicación probablemente. No recuerdo los datos en este momento, pero sí es una gran verdad aquella. En cuanto a consecuencias, obviamente, uno ya mencioné en cuanto a la habituación, es decir, la dependencia psíquica. Se habla de que el superar una dependencia química, es decir, a drogas, a sustancias, a estupefacientes, es más fácil que superar una dependencia psíquica. De ese lado es el gran problema en la sociedad cuando se trata de adicciones del índole sexual. Existen distintos tipos de lo que se conoce como parafilias, es decir, las desviaciones de comportamientos sexuales. La habituación puede conducir, voy a partir de un punto. Si entre la infancia y adolescencia, a menor edad, se haya originado una experiencia sexual, eso causa que mucho más frecuente sea el deseo y mucho más intensos sean los deseos. La frecuencia y la intensidad aumenta. Por lo tanto, más rápidamente conduce a la habituación. Habíamos hablado. Esa habituación, obviamente, si yo me dejo llevar, no lucho en contra, se refuerza simplemente. Al reforzarse, lo único que se da es, se fortifica, voy a decir, el mecanismo de lo que comúnmente se lo llama como mecanismos de escape. A cualquier estado emocional negativo que yo tenga. Estrés. Exactamente, estrés, tristeza, nomás partiendo de ciertas tristezas que yo tenga, en ese momento automáticamente yo acudo a ese escape emocional, a cual busco enseguida tener una experiencia. Esto cuanto más tiempo pasa, va reforzándose más todavía, a tal punto que se convierte en una obsesión. Lo primero que sucede entre la infancia y adolescencia, cuando fue estimulado, cuando fue expuesto a temas sexuales, es el comportamiento compulsivo con la masturbación. Es una de las consecuencias. Y no solamente adolescencia, puede prolongarse en la juventud, en la adultez, puede seguir de por vida, por supuesto. Uno de los trastornos considerados
de nombre escoptofilia. La escoptofilia tiene que ver con eso. Pero ¿a qué se habitúa el cerebro? ¿Qué dependencia causó esto? Aquello, ciertamente, es a lo que lo conduce. Voy a explicar mejor para ir al grano. En cuanto a la escoptofilia, la persona busca mirar una escena obscena para entonces ir a la autoestimulación, es decir, la masturbación. Y eso se vuelve algo compulsivo. 2, 3, 4, he conocido gente 10 veces por día que ha acudido a eso, que frecuentemente tiene que ir aquí, tiene que inventar esto, necesita a tal punto a largo plazo que necesita ya en vivo ver interactuar a alguien sexualmente como para que pueda él llegar a esa experiencia placentera que necesita. No sé si me explico. Sí. Una de las consecuencias, desde luego. Sí. Ahora, en las personas que practican la homosexualidad, han caído, me he dado cuenta que muchos han caído en el desarrollo de esta patología que se llama coprofilia. Es decir, apenas percibe el olor del excremento, esa persona se excita. Increíble. Por mencionar algunas nomás, de múltiples consecuencias que puede traer, por cierto. Lo que es la homosexualidad. Lamentablemente, aparte del daño, obviamente, en el recto, múltiples daños físicos. Así es. Le propongo nuevamente una canción, conversando con nuestro pastor, licenciado, también psicólogo, Maximino Vera. Los que están escuchando ya se dan cuenta que no es solamente teólogo, sino que sí es psicólogo también, ¿sí? Pero está explicando, cuando comparte los términos desde un punto de vista de la psicología, lo explica súper bien. Gracias por hacerlo. Muchas gracias. Sí, entonces el oyente que lo está escuchando puede entenderlo, ¿sí? Puede entender lo que usted está compartiendo. Recordar que el oyente, usted puede comunicarse a nuestro número de consejería, que es el 0984 777707. Recordar que también estamos saliendo por redes sociales, en la página de Facebook de la radio ZP30, también puede acompañarnos ahí. Conversando aquí sobre el tema de la homosexualidad. Cuando hablamos de esta realidad, mi estimado pastor, ¿cómo como padres pueden ayudar a hijos que ya están en esa realidad? Es importantísimo el poder estar bien informado sobre este tema. Como papá y mamá. Exactamente. En primer lugar, quizás debería decir que aprender a escuchar los comentarios del entorno, porque mayormente los padres tienden a no creer, a no aceptar, a no escuchar los comentarios acerca del hijo, porque simplemente no pueden aceptar la idea con que el hijo o la hija sea tal. Por lo tanto, es muy importante aprender a escuchar. Cuán importante de ese lado es que como padres, como matrimonios, aprendamos a desarrollar amistad con otros matrimonios, 1, 3, 5 matrimonios en quienes podemos confiar, a quienes podemos hacernos conocer. Siempre hago énfasis en esa dirección. ¿Por qué? Porque estas personas serán más accesibles para mí, voy a poder creerles más, voy a poder escucharles más, para estar atento a realidades de mis hijos, por supuesto. Partiendo de ese lado, aprender a escuchar a otros, pero partamos por desarrollar amistad con otros matrimonios, desde luego. En segundo lugar, entonces, informarse sobre el tema. Y no con cualquiera, ni tampoco a través de cualquier medio, porque como ya había mencionado, lamentablemente hay extremada cantidad de tergiversación en torno a este tema. Por lo tanto, vale mucho ser muy selectivo a la hora de buscar información al respecto. Mucho mejor
ponerse en común acuerdo con un grupo de personas y juntos estar buscando información y debatiendo sobre el tema, y etcétera. Pero el punto es informarse sobre el tema. Por otro lado, asesoramiento. Ahí ya obviamente será necesaria la compañía o el apoyo de algún profesional que conozca del tema, que maneje del tema. Entiendo que aquí tienen profesionales aquí atendiendo a ustedes como consejeros profesionales también. No dudo que en cuanto a estos temas vale mucho que la gente pueda contactar, pueda buscar asesoramiento en ese sentido, como para que sepan qué pasos dar, por supuesto. Y lo otro categórico, paliar las necesidades del hijo o la hija. Y ahí el punto, desde luego que sí, será necesario saber qué realmente necesita el hijo o la hija. Es necesario meterse en el mundo sin imponer al hijo. Lamentablemente, la mayoría de los casos, los hijos ya no tienen conexión ni tampoco comunicación con los padres. Muchos de los casos. Por lo tanto, se vuelve muy difícil esa posibilidad de que los padres estén buscando alternativas. Pero, por cierto, los padres son los más indicados en acompañar al hijo en la superación. ¿Por qué? Porque probablemente por parte de ellos se dieron posibilidad. Sea por el descuido o sea por la falta de presencia. Fíjese que se habla para crear vínculo emocional. Voy a retroceder brevemente a uno de los puntos que hemos mencionado. Vínculo emocional. Se habla de 3 elementos simplemente que requería el niño para que cree vínculo emocional. Atención, compañía, toques físicos. Atención en el sentido de que necesita sentirse escuchado, entendido, comprendido. Vale esto nomás para que se origine un vínculo. Lo otro es compañía, es decir, apoyo, ayuda. Se sienta apoyado, ayudado en lo que está haciendo, en lo que le gusta hacer el niño. Sigo hablando del niño, ni qué decir el adolescente también. Y los toques físicos, obviamente, el trato afectuoso. Necesita el ser humano recibir abrazos, mimos, besos. Y lamentablemente muchos padres tienen esa idea equivocada de que el varón no tiene que abrazarle al varón. Es una idea equivocada. El niño necesita del abrazo y del beso de papá también. Son elementos necesarios para que se desarrolle bien en el área emocional, social, psicosexual. Por lo tanto, algunos pasos que puedo mencionar por ahora. Buenísimo. Hablando sobre cómo los padres pueden ayudar a sus hijos cuando se encuentran con esta realidad, me gustaría crear antes la escena de que papá y mamá se estarán preguntando ahora, porque puede ser que el hijo está ahí, adolescente, preadolescente, y está teniendo dificultades en esta área de la homosexualidad. Entonces, ¿cómo los padres? ¿Cuál es su sugerencia? Viste que, mi querido Maximino, vivimos hoy día a las aceleradas, las apuradas en la familia, ¿no? Trabajo, en muchos casos papá sale a trabajar, mamá sale a trabajar, actividades, programas. Entonces de repente papá y mamá se estarán preguntando en este momento, ¿será que mi hijo está teniendo algo que ver con eso? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo este papá puede parar? ¿Cómo esta mamá puede parar y empezar a investigar y dar atención? Sí o sí es necesario sacrificar algo. Ahí está. Por el bien de los hijos. Ahí está. Sí o sí es necesario dejar algo, algún compromiso. Se habla siempre del primer ministerio que Dios encomienda, es la familia. Por lo tanto, ni siquiera mis proyectos a largo plazo, ni siquiera mis cuentas son prioridades. Los hijos son prioridades. Son prioridad, mejor dicho. Por lo tanto, es necesario planificar espacio de tiempo para interactuar
interactuar. Muchos padres me habían dicho, yo no, pero en la infancia siempre yo estaba, madres que me han dicho, en la infancia siempre estuve compartiendo con él. A la siesta yo me quedaba y yo hacía con él la tarea, interactuábamos juntos, pero después me percato que era una imposición tras imposición que no sirvió para nada. Lo que más vale es el tiempo de jugar juntos con los niños, adolescente, el tiempo de ayudarle a hacer algo, apoyarle en lo que está haciendo, meterme en su mundo, como había dicho, tiene que ver con eso. Meterme en su mundo implica yo venir y ponerme a su nivel, por decirlo, en explicarle qué está haciendo, cómo se hace esto, escuchar la música que está escuchando aunque no me guste, mostrarle interés de mi parte que quiero saber más de ese estilo musical, por ejemplo, lo digo, meterme en su mundo, eso implica espacio de tiempo. Y un espacio de tiempo, repito, implica sacrificar algo. Así que yo creo que debe partir de ese lado para posibilitar nuevamente cierta conexión por parte del hijo con los padres. ¿Cuán importante es eso, hacer lo que usted está mencionando? Ahora voy a la realidad que ya mencioné. Discúlpame si le aprieto mucho. Sin problema. Familias disfuncionales. ¿Cómo podemos ayudar ahí? Esta es la realidad. Tal vez está mamá, mayormente papá no está. Tal vez está mamá, tal vez está la abuela. ¿Cómo podemos prevenir en esta situación considerando esta realidad? Muy buen punto, muy buen punto. De ahí la recomendación es posibilitar a que el afectado o la afectada entre en conexión con algún adulto de su mismo sexo. Ahí está. Es muy importante, sea tío, sea abuelo, sea algún líder, alguna líder que pueda de alguna manera suplir esa carencia, brindar. Obviamente que va a llevar mucho más el espacio de tiempo, implicará mayor espacio de tiempo, a lo que me refiero. Obviamente, si se trata de papá, si se trata de mamá, es mucho mejor. Pero si se trata de gente extraña a la familia, requiere de más espacio de tiempo, es una realidad. Pero es un aspecto valedero el hecho de que pueda entrar, la mamá o el papá pueda entrar en contacto con alguna persona adulta de confianza que pueda posibilitar esa conexión, una mujer adulta con la adolescente, un varón adulto con ese adolescente, como para brindarle de alguna manera beneficios emocionales, desde luego. Por otro lado... Perdón que le interrumpa, sí, para que el oyente entienda, estamos hablando como un sustituto. Exactamente. ¿Verdad? Sustituto. Como prevención. Así mismo. Como prevención. Eso es muy importante cuando hablamos de un niño que no tiene papá o que no tiene mamá o algo, que encuentre en un lugar. En muchos casos la abuela es eso, ¿no? El abuelo puede cumplir esa función también. Así mismo. Sí. En mi caso, yo crecí con mis padres, ambos padres. Sin embargo, mi papá a la madrugada iba, al oscurecer llegaba a casa. Ahí está. He crecido mi infancia con un padre ausente, en otras palabras, por obvias razones, ciertamente. Pero ha sido el hermano mayor de mi papá quien suplió su ausencia. Mi tío ha sido mi figura paterna para mí. Siempre suelo resaltar cuánta bendición trajo a mi vida, digo, emocionalmente hablando, intelectualmente hablando también. Ha sido para mí una figura paterna real, ciertamente. Por lo tanto, es posible, por supuesto, prevenir aquello, dando esos pasos. Ahora, otra cosita que iba a mencionar es la importancia. Si alguna madre está dándose cuenta de su hija, algún papá dándose cuenta de su hijo, en primer lugar, dar esos pasos que ya dijimos. En segundo lugar,
posibilitar a que entre en conexión con el hijo un grupo de varones. Ajá. Con la hija, un grupo de mujeres. Es decir, procurar la posibilidad de ampliar el círculo de amistad de su mismo sexo. Tiene que ser. De su mismo sexo. De su mismo sexo. Necesita, obviamente, de ahí entra la importancia de la iglesia. Cuán importante es que se comprometan el grupo juvenil, un grupo de varones, estratégicamente tenerle muy en cuenta a este muchacho que lucha con esto, tenerlo en cuenta, acompañarlo, llevarlo en donde sea, darle alguna tarea, brindarle aceptación, apoyo, atención, porque eso va a influir inconscientemente en este muchacho, en reforzar su masculinidad e ir superando, porque aunque este adolescente, aunque tenga esa tentación y aunque haya creído que se enamoró de uno de los jóvenes, sabe que nunca va a ser posible. Y eso le ayuda, esa realidad le ayuda a dominar esos impulsos. Y gradualmente va posibilitando la superación. Conozco varias historias, he acompañado a algunos homosexuales y he podido ver hasta el punto de llegar a casarse. Tengo varios amigos ex-homosexuales aquí en Paraguay que lograron, superaron, hoy en día tienen familia. Es lindo ver, pero tuvo su proceso, obviamente. Qué lindo. Le propongo nuevamente una canción y luego de esta canción queremos conversar un poquito, por lo menos un pincelazo de cómo la iglesia puede funcionar como comunidad terapéutica. Excelente. Hablando de esta realidad, ¿no? Aquí de vuelta conversando con Maximino Berra sobre el tema de la homosexualidad, ¿sí? Gracias al oyente por estar ahí con nosotros, acompañándonos. Ya llegamos a la recta final, vamos a los últimos minutos. Y como decía esta canción, ¿no? Esa es la decisión que tenemos que tener como familia, de que nuestra casa sea una casa de un centro de adoración a Dios, un altar que se edifique, un altar de encuentro. Papá, mamá, los hijos con papá y mamá y con Dios, ¿no? El pastor ya comentaba de que sí ha acompañado casos, es posible ser libre de eso, es posible ser sanado y ser restaurado. Absolutamente. Absolutamente. Con Cristo Jesús. Amén. Asimismo, es imposible pretendiendo hacer con el esfuerzo propio y mucho menos a solas luchando. Imposible. Es necesario la compañía de otras personas. Es necesario que uno se informe bien de la realidad detrás de todo eso. Es importante buscar la guía de otros para identificar la raíz. Entonces, a partir de ahí, trabajar por su realidad, por sus tentaciones, por sus debilidades, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Así mismo. Cuando hablamos del tema de la homosexualidad, hemos hablado hoy mucho sobre la familia, y está bien, pero ¿cómo la iglesia puede ser una comunidad terapéutica en este caso cuando hablamos sobre homosexualidad? Es fundamental, más que fundamental, es vital, considero yo, porque ¿dónde voy a encontrar gente de confianza en quien buscar apoyo? Y ahí entra la necesidad del compromiso por parte de cada uno de los miembros de la iglesia, porque partiendo de los padres es necesario tenerle en cuenta a este joven. Fíjese que en la mayoría de los casos de los homosexuales tienen profunda necesidad de reforzar su autoconcepto. Está profundamente dañada su autoestima, lamentablemente,
por las burlas que recibió, por los maltratos, por el rechazo, el mensaje de rechazo que se le brindó, por la discriminación realmente que pudo haber sentido por parte de familiares. Mucho daño emocional pasan. He tenido varios casos que me han dicho, he tenido casos de hijos de pastores, he tenido casos de hijos de líderes, he tenido casos de jóvenes que han sido parte de grupos de alabanza, he tenido casos de chicos que se han ido en la iglesia, no encuentra lugar, sale otra vez, se va a otra iglesia, confiesa a alguien, le quieren someter a una sesión de exorcismo, le dañó mucho más todavía, sale, se da cuenta que no pasa nada. No se trata simplemente de una cuestión espiritual, esto tiene que ver con una cuestión del alma, tiene que ver con una necesidad del alma. Partiendo de ahí es muy importante para la iglesia. Por supuesto que detrás de todo esto está el diablo. Ahí entramos en el aspecto espiritual. Pero esta persona o esta mujer tiene una profunda necesidad en el alma. Por esa razón es muy importante el involucramiento de la iglesia en general, los miembros, las familias, primeramente los padres, para motivar a sus hijos, por un lado para recibir a ese joven, darle un lugar, posibilitarle un espacio de servicio, permitirle que haga algo, que se sienta importante, se sienta que lo necesitan, se sienta que lo aprecian. Eso irá produciendo efecto positivo en su autoconcepto, obviamente, por un lado. Por otro lado, la posibilidad de que cree vínculo emocional con estos adultos favorecerá a que vaya llenando esas áreas vacías de su vida, esas carencias que tiene. Por el otro lado, hijos, padres que tienen hijos más o menos de la edad de estas personas afectadas, sea una adolescente, un adolescente, pues pueda comprometerse también como para beneficiarle. Porque lo que más frecuentemente sucede es, yo varón me entero que ese varón tiene ese problema, tiene tentaciones. Voy a aislarme porque no sea que se enamore de mí, por ejemplo. Claro. La misma cosa con las chicas sucede. Pero sin embargo, es lo que más necesita esa persona que está luchando con tal problemática. El varón necesita de otro varón, como ya habíamos mencionado. Por ese lado, intencionalmente yo tengo que hablar con mi amigo e involucrarle a eso. Se recomienda no de 2 en 2. Si yo entro en contacto con uno, tengo que posibilitar a que entre en contacto con mi amigo. De mi confianza. Más que 2. Más que 2. ¿Para qué? Para que no se cree un vínculo, dependencia emocional. Sí. Porque debido a esa carencia emocional que tiene, es lo que lo conduce a crear rápidamente dependencia emocional. Por lo tanto, cuanto más se aumente el círculo de amistad, eso va reduciéndose, porque son varios quienes están pendientes de él o de ella. Es más, con varios interactúa, con todos puede decir lo que piensa, siente, porque yo posibilité la conexión con mi amigo con otro amigo suyo, ese amigo suyo con otro, y va aumentando el círculo de amistad. Se crea una red. Exactamente. Por lo tanto, le ayudamos a que no se desarrolle dependencia, le ayudamos a ejercer influencia positiva masculina y las mujeres influencia femenina, le ayudamos a que desarrolle dominio propio, porque aunque se enamoró de mí en su criterio, sabe que no le voy a seguir la corriente, él está consciente que no va a pasar nada. Y con el tiempo superó esto, aunque se haya sentido esa obsesión por otro, la misma cosa. Y va pasando el tiempo. Y eso posibilita a desarrollar el autodominio. Se domina a sí mismo, domina esos impulsos,
ahora ya tiene otro criterio de sí mismo, superó su baja autoestima, superó su tendencia a fácilmente dejarse llevar por sus sentimientos, superó su tendencia a querer dejarse llevar por su impulso sexual. Y Dios posibilitó a que tenga dominio propio, que tenga habilidad de vencer esos impulsos intensos, y va dando pasos hacia la total victoria. Por esa razón es muy importante que la iglesia esté abierta, la iglesia esté atenta, la iglesia se involucre, la iglesia lo involucre, no en el liderazgo, sino como ayudante en áreas ministeriales a esa persona. Es muy importante por ello. Sino tu presencia. Te adoro, Jesús. Wow, esta hora y media sí la aprovechamos, pastor querido. Qué bueno. Sí. Lo disfruté. Qué bueno, pastor Maximino Berra, con nosotros hablando sobre el tema de la homosexualidad, también psicólogo. Están aquí nuevamente, hoy de noche es un evento abierto al público, entiendo, ¿no? Entiendo que sí. En la iglesia Adonai hay una actividad mismo. misionera hoy de noche a partir de las 19 horas. Así mismo. Sí, así es, hay una invitación por ahí. O sea, ¿por qué pongo en duda lo que es? Así realmente es, hay una invitación. El pastor Ronald estuvo compartiendo ahí. Y mañana en el culto principal en la Adonai, ¿no? Ahí está, ya les voy a compartir. A las 19 horas en la iglesia Adonai, EMB, predica el pastor Walter Neufeld. Y luego mañana a la mañana en el tinglado de la Adonai, ¿sí? Entonces están invitados. Caminamos contigo es un espacio, como usted ya entendió, de parte del Departamento de Consejería. Y nosotros terminamos ese espacio orando por nuestro oyente, orando por la familia. Y me gustaría pedirte si estarías dispuesto en esta mañana guiarnos en este tiempo de oración. ¿Puede ser? Con mucho gusto. Oramos juntos. Bendito Dios, bendito Jesús, bendito Espíritu Santo. Reconocemos que diseñaste nuestro cuerpo tal como quisiste, como tu palabra dice, que en tu libro estaban escritos todo. Y todo fueron hechos sin faltar ninguna sola cosa. Diseñaste nuestro cuerpo tal como querías que sea. Diseñaste nuestro cerebro tal como querías que sea. Diseñaste nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de ser tal cual como quisiste. Pero reconocemos también que el diablo, desde antes de nacer, ha buscado tergiversar, desviar, destruir nuestra manera de ser original, queriendo convertirnos en su instrumento. Pero sabemos, Dios Todopoderoso, que en ti podemos volver a tu diseño original. Por eso venimos a ti, Señor, rogándote por cada una de esas personas que están luchando con esa duda en su interior, con esas luchas, con esas debilidades, con esas tentaciones, o quizás esas caídas que ha tenido en el campo sexual, que ha dado lugar a los demonios de lujuria. Te pedimos, Señor, que puedas mostrarle el camino hacia la victoria, que puedas guiarle en tu sabiduría a encontrar libertad, que puedas posibilitar el encuentro con alguien a quien planeaste ya usarlo para guiarle a estas personas hacia tu sanidad. Guía, Señor, y te pido por sobre todo que envíes tus ángeles a campo alrededor de esta vida, que guarde su mente de toda obscenidad, de todo mal, que guarde su alma de personas que están siendo utilizadas por demonios para envenenarlo más, que guardes de todo mal y lo guardes de caídas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Verdad eres tú, Cristo.
Estimado pastor, de todo corazón, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros para dialogar sobre ese tema tan importante. Un placer, hermano Ederson. Ujú. Mucho gusto. Es la primera vez que nos conocemos aquí, Así es. creo. Así que ha sido para mí un privilegio Eso, poder estar con los cientos y cientos de audiencia también así es. a esta hora. Eso es. Un abrazo grande. Dios bendiga su vida, su familia, el ministerio que lleva adelante, ¿sí? Amén, así sea. Ojalá podamos tener una nueva oportunidad de estar juntos nuevamente. Dios permita. También al oyente, gracias por haber estado con nosotros. Dios mediante, hasta el próximo sábado con un programa más de Caminamos Contigo.